Estamos con el demógrafo y salubrista, el doctor Luis Rosero Bixby. Doctor, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, es un placer estar con usted y su audiencia. Quería, doctor, antes de comenzar la entrevista, recordar unas afirmaciones que usted nos hacía hace exactamente 21 días. Algunos en ese momento creyeron que era un poco extremo o alarmista, pero la realidad lamentablemente confirma la proyección que usted hacía el 15 de abril. Veamos este pequeño resumen de un minuto. La realidad es que sí estamos desde hace 2 semanas en el inicio de una nueva ola. Así es, una ola muy fuerte, casi un tsunami, diría yo. La tasa de contagio ha alcanzado niveles alarmantes. De hecho, venía subiendo, con algunos paréntesis, pero venía subiendo desde hace 3 meses. De acuerdo a la proyección de mantenerse esa tasa de 1.28, en un mes podríamos tener 3.000 casos de contagiados por día. Exactamente. Eso es lo primero. De seguir esa tasa de 1.28, en un mes tendríamos 1.600 personas hospitalizadas y de ellas 800 en UCI, que no tenemos 800 camas de unidades de cuidados intensivos. Exactamente, eso, la interpretación es correcta. Doctor Rosero, la semana pasada el ministro de Salud dijo que podríamos llegar a 4.500 casos por día en cuestión de una semana. El doctor Romero de la UNA hablaba de 3.200 y también el doctor Evans de la Universidad Hispanoamericana hablaba de 4.000 casos. Cuando usted lo entrevistamos hace 21 días y daba esa proyección, la tasa de contagio era 1.27, ahora está en más de 1.30. Estaba en más de 1.30 hasta la semana pasada. Aunque la situación sigue siendo alarmante y vamos a vivir todavía muchos días muy feos de aumento de hospitalizaciones, etcétera. La situación es menos alarmante ahora al terminar la semana porque se ha establecido claramente una tendencia a la baja de la tasa de contagio, ¿verdad? Esta todavía no se refleja en una baja en el número de casos o de hospitalizaciones. Eso vendrá más tarde. Pero de acuerdo a nuestras estimaciones, hasta el día de ayer, con los datos del día de ayer, estamos en una R, tasa de contagio, de 1,14 aproximadamente, luego de que la semana pasada estábamos en 1.33. Entonces, la situación es menos alarmante. Hay, digamos, se empieza a ver luz al final del túnel. En las proyecciones que hacemos ya vislumbramos en dónde va a estar el pico de la curva epidémica, ¿verdad? A partir del cual va a empezar ya a bajar el número de casos. Esto no quiere decir que nos relajemos, sino que hay que seguir extremando las medidas de cuidado para seguir bajando esta tasa de contagio, ¿verdad? Y tampoco quiere decir que ya no va a seguir aumentando la cantidad de hospitalizaciones y de diagnósticos. Ese aumento va a seguir por varios días, varias semanas, pero cada vez más lento, y se va a llegar a una cima y después doblaremos la curva. Doctor, una pregunta muy puntual. ¿Desde cuándo ya se constata esa baja en la tasa R? ¿Tiene ya, es una tendencia? Sí, ya es una tendencia y ya corrigiendo las fluctuaciones estas un poco aleatorias, que a veces hay picos, etcétera, pareciera que desde el mediados de abril, o sea, más o menos desde cuando
se empezaron a poner en serio las medidas restrictivas y a enviar mensajes duros y claros a la población. Desde entonces ya se había iniciado la baja en la tasa de contagio, ¿verdad? Entonces estamos en esa tendencia, por suerte. Claro. Ojalá no se revierta, pero la tendencia es fuerte y es firme, y yo creo que va a continuar, ¿verdad? Bueno, ojalá así sea. ¿Cuándo prevé que puede ser en cuántos días se llegaría a ese pico después del cual entraríamos en una meseta o eventualmente en una caída de los números de contagio, doctor? Sí, eso depende de cuán rápido bajemos la tasa de contagio, ¿verdad? Lamentablemente yo no tengo digamos, una bola de cristal para decirlo, va a ser así, puedo hacer dos escenarios. Puedo decir, por ejemplo, si seguimos bajando fuertemente la tasa, escenario más súper optimista, diría yo, y llegamos a ese umbral deseado de R igual a 1 en 2 semanas, ¿verdad? Entonces, también el pico de la epidemia se alcanzará en 2 semanas con un número medio de casos del orden de los 2.500, ¿verdad? Y a partir de ahí empezará a disminuir, a partir de ese punto máximo de 2 semanas. Claro. En una hipótesis tal vez más realista, un escenario más realista, de que no vamos a bajar tan rápidamente la tasa de contagio, es posible que lleguemos a un pico de 3.000 casos, ¿verdad? A fines de mes, y a partir de allí empecemos a disminuir. A estas dos curvas futuras están asociadas obviamente cierto número de hospitalizaciones y demanda de camas, ¿verdad? Ahora, obviamente por el impulso que se traía, aunque se ha dado esta disminución en los últimos días, en los últimos 10 días, por lo que usted nos menciona, sí la posibilidad de tener días de 3.000 casos en el futuro cercano no se descarta, doctor. Oh, sí, definitivamente. No me sorprendería que hoy mismo, en el reporte de hoy, tengamos los 3.000 casos o más. Yo diría, es más, es muy probable que eso ocurra. Y habrá días que, digamos, excepcionalmente se llega a 4.000 casos. Pero, digamos, tomando el promedio semanal, ¿verdad?, en el que se toma en cuenta también el bajo reporte de los fines de semana, tomando en cuenta ese promedio semanal, en estos momentos estamos en 2.200 casos diarios, y en el escenario más ventajoso llegaremos a un promedio semanal de 2.500, o en el escenario más realista a un promedio semanal de 3.000 casos, que significa que habrá días de 3.500 o hasta 4.000, pero también días de 2.000 casos, ¿verdad? En el tema de fallecimientos, en los primeros 6 días de este mes, hemos tenido 110 lamentables fallecimientos para un promedio de 18 por día. Si se hace la proyección con ese promedio, que ojalá no sea así, para lo que resta del mes estaríamos hablando de más de 400 fallecimientos, don Luis. Todo el mes. Posiblemente, sí, posiblemente. Y yo creo que de acuerdo a las proyecciones que estamos teniendo ahora, vamos a llegar a un promedio diario del orden de 20 en el escenario que yo llamo más realista, y tal vez un promedio diario de 15 casos, de 15 fallecimientos en el promedio más optimista, antes de que empiece a bajar la curva, ¿verdad? Pero bueno, eso también para redoblar los esfuerzos de todos, sí estamos hablando que va a ser, se prevé que puede ser el mes con más fallecimientos. Sí, puede ser. Doctor, ¿basta con las restricciones que hay para seguir bajando la tasa de contagio? Yo diría que en este momento sí, ¿verdad? Si la semana pasada usted me hubiese preguntado, yo hubiese dicho que no y demandado que se tomen medidas mucho más restrictivas, porque la situación era realmente alarmante. Pero esta semana nos muestra que la población ha escuchado los mensajes, la población se está quedando más en casa,
Me imagino esos índices de movilidad que algunos calculan, muestran que ha bajado la movilidad, y creo que con lo que se tiene se va a aplanar la curva, ¿verdad? Desde luego, sería deseable que esta caída de la tasa de contagio sea más rápido y el aplanamiento de la curva más temprano, ¿verdad? Pero eso tiene, sabemos, costos muy altos de cerrar la economía, que creo que en estos momentos no se justifican. Doctor, hace pocos días leía un artículo suyo en La Nación, por eso presenté la nota anteriormente de doctores y también, sobre todo, de representantes de ANDE y de APSE, pidiendo que se suspendan las clases presenciales en los colegios y escuelas. ¿Cuál es su posición, tomando en cuenta lo que expuso en el artículo? ¿Nos puede decir por qué usted cree que eso no es necesario? Así es. Y yo no diría es mi posición, más bien mi posición es de apoyo al gobierno. Mi posición es la de escuchar lo que la ciencia ha dicho en publicaciones científicas internacionales, lo que recomienda la OMS, la UNICEF, etcétera, ¿verdad? El cierre de escuelas debe ser un último recurso, ¿verdad? No un recurso, uno de los primeros recursos fáciles para tratar de contener la pandemia. Hay una serie de razones para ello. Una es que la transmisión entre los niños es relativamente baja, que la gravedad de la enfermedad entre los niños, si desgraciadamente se enferma, es menor, ¿verdad? Otra es que incluso en los hogares donde hay niños, se ha demostrado que cuando los niños asisten a la escuela, no se da ese aumento que algunos hablan en la posibilidad de contagios en el hogar, ¿verdad? Las cifras de Costa Rica, aunque son muy generales, etcétera, no soportan la idea de que esta ola que estamos viviendo haya sido causada por la apertura de escuelas y colegios del 8 de febrero, ¿verdad? Algo tan simple como el hecho de que la ola se vino en abril. Claro. Y la apertura de escuelas y colegios fue a principios de febrero. Después hay análisis más finos. Por ejemplo, hemos estado comparando qué ocurre en los distritos donde hay una gran cantidad de escolares, ¿verdad? Porque hay distritos o comunidades en el país donde, por ejemplo, el 30-35% de la población es población que asiste a escuelas y colegios, ¿verdad? ¿Qué ocurre en esos distritos comparados con los distritos donde la población escolar es baja, ¿verdad? Hay distritos como el Carmen, por ejemplo, aquí en San José, donde solamente el 13% de la población está involucrada en las escuelas y colegios. Entonces se comparan las dos curvas y se ve que no ha habido de ninguna manera un aumento más rápido en la curva epidémica, en la tasa de contagio, etcétera, en los distritos donde hay gran cantidad de escolares, ¿verdad? Claro. Entonces no hay evidencia científica que diga que lo que estamos viviendo fue causado por la apertura de las escuelas. Y después, estudios que se han hecho en otros países han mostrado que el cierre de escuelas no aporta nada o aporta muy poco para contener la pandemia, ¿verdad? Don Luis, con el ritmo que tenemos de vacunación, con la presunción con fundamento de que podrán llegar más vacunas en el transcurso de las próximas semanas que las que hemos recibido en lo que va del año, ¿ve usted realista la proyección del presidente de la República cuando decía en la Asamblea Legislativa hace pocos días que podemos llegar a la inmunidad de rebaño a final del año? Solo si se dobla la cantidad de vacunas que estamos poniendo, ¿verdad? Estamos poniendo entre 120,000 y 130,000 dosis de vacunas por semana. Si llegamos a 250,000 o 260,000 vacunas por semana pronto, sí podemos llegar a fin de año con esta inmunidad colectiva.
De lo contrario, si seguimos al ritmo, a este buen ritmo que hemos alcanzado en las últimas semanas de 120,000, 130,000 vacunas, si seguimos ese ritmo, será hasta junio, julio del próximo año que alcancemos esta cobertura de 80% de la población, que se conjetura es la de inmunidad colectiva, sí. Para terminar, doctor, dígame si estoy en lo correcto al resumir lo que voy a hacer, pues más que su opinión personal, obviamente su opinión como científico reconocido que es. Podríamos decir que lo peor está por venir, pero que se ve luz al final del túnel. Exactamente, ¿verdad? Nos esperan días difíciles, unas 2 o 3 semanas muy duras, ¿verdad? El número de personas hospitalizadas, que ya anda por 1,200, puede llegar a 1,500, ¿verdad? Y ahí empezar a bajar en la hipótesis más optimista, o incluso podría llegar a 1,700, ¿verdad? Y eso es muy grave, eso lo sabemos, ¿verdad? Y la necesidad de camas UCI puede elevarse a entre 500 y 600, ¿verdad? Pero ya vemos, como usted dice, la luz al final del túnel, siempre y cuando mantengamos la conducta que hemos adoptado en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Parece que la población ha escuchado los mensajes y se le está doblegando a esta tasa de contagio y a la curva epidémica. Doctor Luis Rosero Bixby, gracias por acompañarnos. Señor, gracias por su tiempo. Con mucho gusto.